La Casa de las Sombras. En un pequeño pueblo, rodeado por espesos bosques, se encontraba una antigua mansión conocida como la Casa de las Sombras. La mansión, construida en el siglo XVIII, había estado vacía durante muchos años. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues las historias sobre sucesos extraños que ocurrían en sus terrenos eran populares en el pueblo. Los más viejos hablaban de luces extrañas en las ventanas y susurros en la noche que no provenían de ningún ser humano. Nadie sabía exactamente qué sucedía dentro de la casa, pero todos coincidían en que era un lugar maldito. Eva, una joven periodista, llegó al pueblo buscando una buena historia para su revista de misterio. La Casa de las Sombras era el tema perfecto, así que decidió investigar y pasar una noche allí, con la intención de desmentir las leyendas locales y demostrar que no había nada sobrenatural. A pesar de las advertencias de los lugareños, Eva no podía resistir la tentación. El día que decidió entrar a la mansión, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una ligera brisa recorría las calles del pueblo. Con una cámara en mano y un cuaderno de notas, Eva se adentró por el sendero que llevaba a la casa. El aire se volvía más frío conforme se acercaba, y el sonido de sus propios pasos resonaba extrañamente en la quietud del ambiente. Cuando llegó a la entrada, un hedor a humedad y madera vieja la invadió. La puerta principal estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. Eva respiró hondo y cruzó el umbral. El interior estaba oscuro, pero Eva encendió su linterna, revelando una gran sala llena de polvo. El suelo crujía bajo sus pies y las paredes estaban cubiertas de moho. Los muebles, aunque viejos y desgastados, aún conservaban un aire majestuoso. A medida que exploraba las habitaciones, comenzó a notar que las puertas se cerraban solas, como si la casa tuviera voluntad propia. Sin embargo, no le dio demasiada importancia, pensando que era el viento o su mente jugando trucos. Al caer la noche, Eva se instaló en una de las habitaciones más grandes, con una gran ventana que daba al bosque. Mientras escribía en su cuaderno, escuchó un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando por allí. Decidió investigar, convencida de que tal vez algún animal había entrado en la casa. Subió las escaleras crujientes, pero cuando llegó al piso superior, lo que encontró la dejó sin palabras. Las paredes del corredor estaban cubiertas de extraños símbolos tallados, como si alguien los hubiera grabado a mano. Algunas puertas estaban abiertas, revelando habitaciones vacías, pero al llegar a la última puerta, Eva sintió una extraña presión en el aire, como si algo la estuviera observando. Entró, y encontró una pequeña habitación sin ventanas, iluminada solo por la luz de su linterna. En el centro de la habitación había una mesa de madera con una caja antigua sobre ella. La caja estaba cubierta de polvo, pero algo la atraía de manera inexplicable. Eva, con el corazón latiendo rápido, se acercó a la mesa y abrió la caja. Dentro, encontró un pequeño amuleto de hierro, con una extraña inscripción que no lograba entender. Al tomar el amuleto en sus manos, una fría ráfaga de aire la envolvió, y la linterna se apagó de inmediato. La oscuridad la rodeó por completo. De repente, escuchó un susurro cercano, como si alguien le hablara al oído. Pero al volverse, no había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba bloqueada. La sensación de estar atrapada creció en su pecho. Desesperada, Eva comenzó a buscar una salida, pero cada vez que tocaba una puerta, la sensación de que la casa la estaba engullendo se hacía más fuerte. La temperatura bajaba, y el aire se volvía más denso. El susurro se transformó en voces que hablaban en un idioma extraño, una lengua que nunca había oído, pero que le resultaba profundamente inquietante. Un sonido metálico resonó detrás de ella, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. En un intento por escapar, Eva se dirigió a la sala principal. Pero al llegar allí, lo que vio la dejó paralizada. La sala estaba iluminada por una luz fría, y las sombras de las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. A través de las ventanas, podía ver cómo las figuras oscuras de personas se acercaban desde el bosque, caminando lentamente hacia la casa. Eran figuras borrosas, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural.
Eva intentó gritar, pero su voz se apagó. Su garganta estaba seca, y su cuerpo ya no respondía. De repente, vio una figura en la puerta principal, una figura encapuchada con una túnica negra que se movía hacia ella. La figura no hablaba, pero Eva sentía que estaba siendo llamada. Un susurro la invadió, llenándola de terror. La figura levantó la mano y señaló el amuleto que Eva aún sostenía. Al instante, una visión apareció en su mente, la historia de la casa, un antiguo ritual para invocar a las sombras que habitaban el bosque. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, Eva fue rodeada por una neblina densa. La casa, con su macabra energía, la consumió por completo. La última imagen que vio fue la de la figura encapuchada desvaneciéndose en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, el pueblo amaneció como cualquier otro día, pero algo había cambiado. Eva nunca regresó. Su cámara y cuaderno fueron encontrados, pero la grabación que contenía no mostraba más que estática. Los pocos que se atrevieron a entrar en la mansión después de su desaparición dijeron haber oído susurros y visto sombras moviéndose en las ventanas, pero nunca nadie más volvió a salir de allí. La casa de las sombras seguía de pie, como un monumento al terror que había atrapado a Eva, y a tantas otras almas antes de ella, en su oscuro abrazo. Y así continuó, esperando la próxima víctima que desafiara su maldición. Años pasaron desde la desaparición de Eva, y la casa de las sombras seguía siendo el tema de conversación en el pueblo. Las historias de la periodista que nunca regresó se convirtieron en leyenda, un cuento que los padres contaban a sus hijos para advertirles sobre los peligros del lugar. A pesar de los intentos de los aldeanos por olvidar, la casa parecía resistirse al paso del tiempo, manteniendo su aura siniestra intacta. Sin embargo, la curiosidad de algunas personas nunca desapareció. Una noche, un grupo de jóvenes decididos a desafiar los mitos decidieron entrar en la mansión. Eran amigos cercanos, Andrés, un amante de lo paranormal, Mariana, que siempre había tenido una fascinación por lo inexplicable, y Lucas, el más escéptico del grupo, que pensaba que todo era una invención. La historia de Eva y las extrañas desapariciones en la casa solo incrementaron su deseo de investigar. Llevaban linternas, cámaras y grabadoras, preparados para capturar cualquier actividad extraña. A medida que se acercaban a la mansión, el aire se volvía más pesado, y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Las nubes se acumulaban rápidamente sobre el pueblo, como si la casa misma estuviera haciendo todo lo posible por mantener alejados a los curiosos. Al igual que Eva años antes, el grupo de jóvenes cruzó el umbral de la puerta principal. Esta vez, la casa parecía aún más imponente. Las paredes cubiertas de polvo y los muebles rotos estaban envueltos en una penumbra extraña que las linternas no lograban disipar por completo. El silencio era abrumador, y cada crujido del suelo bajo sus pies parecía resonar con fuerza, como si la casa misma estuviera alerta. Vamos a dividirnos, sugirió Andrés con entusiasmo. Así podremos investigar más rápido y cubrimos más terreno. Aunque algo en su interior les decía que debían permanecer juntos, el grupo aceptó la propuesta. Cada uno tomó su camino en la casa. Lucas decidió investigar el piso superior, Mariana se adentró en el ala oeste, mientras Andrés se dirigió al sótano, buscando algo que pudiera explicar las leyendas de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a volverse extrañas. Mientras Lucas recorría el pasillo del piso superior, las puertas a su alrededor empezaron a cerrarse solas, y una sensación de frío lo invadió. De repente, escuchó un susurro, apenas audible, que venía de una de las habitaciones al final del pasillo. Se acercó, empujó la puerta con cautela y, al abrirla, vio algo que nunca podría haber imaginado. En el centro de la habitación, una figura encapuchada, similar a la que Eva había visto, estaba de pie, inmóvil. La figura no se movió, pero los ojos brillaban con un resplandor antinatural. La sombra se alargaba sobre el suelo, distorsionándose con cada movimiento de la linterna. Lucas, aterrorizado, retrocedió, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se cerró de golpe, atrapándolo en la habitación. El aire se volvió denso y las paredes comenzaron a moverse, como si la casa estuviera viva. Mientras tanto, Mariana,
que había llegado al ala oeste, encontró una sala que parecía más deteriorada que las demás. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, y un extraño olor a tierra mojada llenaba el aire. Al investigar más a fondo, descubrió una pequeña puerta oculta que conducía a una escalera que bajaba a un nivel subterráneo. Decidió descender, aunque su instinto le decía que algo no estaba bien. Al llegar al final de las escaleras, encontró una especie de altar, cubierto de símbolos extraños. En el centro, había una piedra negra, que parecía vibrar con una energía oscura. Mariana sintió una presión en el pecho, como si estuviera siendo observada. Miró hacia atrás y vio una figura en la oscuridad, pero antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento la empujó hacia la piedra. La luz de su linterna se apagó, y la oscuridad la envolvió. Andrés, por su parte, descendió al sótano con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para los sucesos paranormales. Pero lo que encontró no tenía ninguna explicación racional. El sótano estaba lleno de antiguos artefactos, pero algo sobre una vieja mesa de madera lo llamó la atención, un libro grueso con tapas de cuero negro. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban llenas de extrañas escrituras y símbolos, algunos de los cuales parecían estar vivos, moviéndose lentamente mientras leía. Cada palabra parecía resonar en su cabeza, y cuanto más leía, más fuerte se hacía el susurro. Fue entonces cuando la puerta del sótano se cerró violentamente, y una sombra enorme se materializó frente a él, cubriendo todo con su presencia. El grupo de jóvenes se encontraba ahora atrapado, cada uno en una sección diferente de la mansión, rodeado por las sombras que la casa había invocado. En algún lugar entre las paredes de la mansión, el antiguo ritual que Eva había descubierto años antes se estaba completando. La energía de la casa se alimentaba de ellos, de su miedo, y los estaba absorbiendo poco a poco. Las sombras eran las manifestaciones de los antiguos habitantes del pueblo que habían sido sacrificados en un intento de invocar seres oscuros para proteger la casa y sus secretos. La cámara de Lucas, que había caído al suelo durante su lucha, comenzó a grabar nuevamente. En el último video que quedó registrado, se veía a la figura encapuchada acercándose lentamente hacia él. Su rostro nunca fue visible, pero se podía escuchar su voz susurrando palabras ininteligibles. La figura alzó la mano y Lucas gritó antes de ser consumido por la oscuridad. Horas después, el pueblo despertó con una sensación extraña en el aire, pero ninguno de los jóvenes regresó. La mansión seguía en pie, y aunque sus habitantes nunca se atrevieron a hablar de lo que había sucedido, las historias continuaron. Nadie se atrevió a acercarse nuevamente, pues todos sabían que la casa de las sombras seguía esperando, paciente, a aquellos lo suficientemente osados como para desafiarla. Y así, la casa continuó absorbiendo almas, su poder creciendo con cada nueva víctima, como una entidad sin fin que jamás podría ser destruida. La leyenda perduró, un recordatorio de que, en ocasiones, es mejor dejar lo desconocido en paz. Los años pasaron, pero la Casa de las Sombras nunca dejó de ser un enigma para el pueblo. La desaparición de Eva y los jóvenes solo se sumaron a la creciente lista de personas que, atraídas por la curiosidad o el desafío, habían desaparecido en su interior. La mansión permanecía vacía, pero su presencia era imposible de ignorar. Aquellos que se aventuraron cerca de sus muros podían sentir la presión de su maldición, como un peso invisible que les apretaba el pecho, una advertencia no solo de las sombras que la habitaban, sino de la oscuridad que se extendía más allá de sus paredes. A medida que pasaban los años, el pueblo comenzaba a olvidar un poco. Las leyendas de la casa se volvían historias contadas al calor de la chimenea, menos creíbles, menos reales. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba entre los árboles, los más viejos del lugar aún podían sentir que la casa estaba allí, esperando. Un nuevo grupo de viajeros, ajenos a las historias locales, llegó al pueblo. Eran turistas, en busca de una aventura, dispuestos a descubrir lo que los aldeanos consideraban solo una leyenda. Su líder, Eric, un joven investigador y escritor, había escuchado hablar de la Casa de las Sombras en su búsqueda de lugares misteriosos, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los mitos. Junto a él iban tres amigos, Leticia, una fotógrafa que había trabajado en proyectos de lo paranormal, Nora,
una vidente que había tenido visiones extrañas en el pasado, y Álvaro, un escéptico convencido de que no había nada más allá de lo racional. El primer día, al llegar al pueblo, el grupo escuchó las advertencias de los lugareños, pero, como era de esperarse, no se dejaron amedrentar. No hay nada que temer, dijo Eric con una sonrisa confiada. Solo necesitamos encontrar pruebas de que todo esto es pura superstición. Pero algo en el aire, algo en el pueblo, les hizo sentir que había algo más que simple escepticismo en las voces de advertencia. Al atardecer, decidieron dirigirse hacia la mansión. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y una densa niebla comenzaba a descender sobre el paisaje. A medida que se acercaban, la casa parecía más imponente de lo que habían imaginado, con sus muros cubiertos de hiedra y ventanas rotas que dejaban entrever la oscuridad en su interior. La puerta, al igual que en los relatos antiguos, estaba entreabierta, invitándolos a entrar. Una vez dentro, el grupo se dispersó, cada uno siguiendo su propio impulso. Leticia comenzó a sacar fotos de los pasillos polvorientos y las habitaciones vacías, buscando captar algo extraño. Nora, como siempre, se mantuvo al margen, observando el lugar con una mirada alerta, como si pudiera sentir la presencia de algo más allá de lo visible. Álvaro, como buen escéptico, se burlaba de las historias, convencido de que todo lo que sucedía era producto de la imaginación de los lugareños. Pero Eric no podía evitar sentir una extraña sensación, algo que le decía que había algo mucho más oscuro en este lugar de lo que había anticipado. A medida que avanzaban por la casa, comenzaron a notar detalles que no encajaban, las puertas que se cerraban solas, los murmullos de voces lejanas que nadie podía identificar, y un frío que parecía emanar de las paredes mismas. Nora, quien había estado quieta en el pasillo principal, de repente se giró hacia el grupo con una expresión de terror en su rostro. Escuché algo que no estaba ahí antes, murmuró, su voz temblorosa. No estamos solos. Leticia, que se encontraba en el piso superior, captó una fotografía de una figura oscura al final de un pasillo, apenas visible entre la niebla que se deslizaba por las ventanas rotas. El flash iluminó la figura solo por un segundo, pero fue suficiente para que se sintiera una vibración extraña en el aire. Era como si la casa estuviera viva, como si cada rincón estuviera impregnado con algo maligno, algo que esperaba ser despertado. Decidieron reunirse, pero al llegar al vestíbulo, la puerta principal se cerró de golpe, dejándolos atrapados. El aire se volvió espeso, y una presencia ominosa parecía llenar la habitación. Los murmullos se intensificaron, y la temperatura bajó repentinamente. Nora comenzó a llorar, sintiendo una angustia indescriptible. No podemos irnos, dijo con desesperación. La casa no lo permitirá. Fue entonces cuando una figura apareció en la entrada de la gran sala, un hombre encapuchado, de pie, inmóvil. Su rostro era indescriptible, una sombra que se fundía con la oscuridad misma. Con un gesto, la figura levantó la mano, señalando a cada uno de los viajeros, como si estuviera eligiendo a su próxima víctima. El suelo tembló, y un sonido profundo y gutural retumbó en las paredes. Vuestra curiosidad ha sellado vuestro destino, dijo la figura con una voz que resonó en sus mentes más que en sus oídos. Bienvenidos a la eternidad de las sombras. De repente, la casa comenzó a cambiar. Las paredes se cerraban, los pasillos se alargaban, y las puertas se desvanecían. Los viajeros, aterrados, intentaron correr, pero cada intento de escapar los llevaba de vuelta al mismo punto. El tiempo se distorsionó, y el día y la noche se mezclaron en una espiral de desesperación. Uno por uno, comenzaron a desaparecer, atrapados en la misma red de oscuridad que había engullido a tantos antes que ellos. Leticia, en un último intento por entender lo que ocurría, tomó una foto más, justo antes de que su cuerpo fuera absorbido por la sombra. La imagen capturó algo que no debía estar allí, una figura, o más bien, una silueta de todos aquellos que habían desaparecido en la mansión. Los ojos de Eva, Lucas, Mariana, y todos los demás, miraban desde la oscuridad, condenados a estar atrapados para siempre. La casa de las sombras nunca se detuvo. Siempre esperando, siempre acechando. Y mientras su maldición permaneciera,
siempre habría quienes cayeran en su trampa, buscando la verdad detrás de sus muros, solo para descubrir que algunas verdades nunca deben ser desenterradas. El tiempo pasó, y el pueblo comenzó a caer en el olvido. Las generaciones más jóvenes crecieron sin temer a la casa de las sombras, sin saber del oscuro pasado que la rodeaba. Sin embargo, los más viejos del lugar, aunque ya casi no quedaban, aún susurraban las historias a los niños que jugaban cerca de la plaza. Nadie se atrevió a acercarse, pero las leyendas se desvanecían con el viento, como si la misma casa se estuviera burlando del paso del tiempo. La desaparición del grupo de viajeros, Eric, Leticia, Nora y Álvaro, no pasó desapercibida, pero se convirtió rápidamente en otro misterio olvidado en las páginas de la historia del pueblo. Nadie volvió a hablar del asunto, ni se atrevió a investigar. La casa de las sombras seguía estando allí, en su lugar, inmóvil, como un monumento a la tragedia y al terror, esperando a la próxima alma imprudente que se atreviera a desafiarla. Pero lo que nadie sabía era que la casa ya no solo esperaba, estaba cambiando. Había aprendido. En su oscuridad, en sus profundidades, algo antiguo y más poderoso que cualquier maldición había despertado. Durante siglos, había permanecido dormida, alimentándose de miedo, de sufrimiento y de almas perdidas, pero ahora, en la quietud de su desolación, la casa había evolucionado. Ya no se trataba solo de una trampa para aquellos que buscaban respuestas. Era algo mucho más oscuro, una fuerza que trascendía las paredes y que había comenzado a extenderse más allá de los límites de la mansión. Una noche, cuando la luna llena se alzaba sobre el horizonte, un nuevo visitante llegó al pueblo. Su nombre era Gabriel, un historiador interesado en las leyendas oscuras, un hombre decidido a descubrir la verdad detrás de las historias olvidadas. Había oído hablar de la Casa de las Sombras en sus estudios, pero nunca imaginó que las leyendas eran tan aterradoras como lo que estaba a punto de enfrentar. Decidió, por curiosidad y por su deseo de conocer los secretos oscuros de los lugares olvidados, que iría a investigar la mansión. El día que llegó al pueblo, el aire era pesado, y las nubes oscuras se acumulaban, como si la atmósfera misma le advirtiera sobre lo que le esperaba. Los aldeanos lo miraban con desconfianza, pero nadie le habló de los horrores que aguardaban. Nadie le mencionó que la casa no solo atraía a aquellos que se acercaban por curiosidad, sino que también tenía una forma más perversa de seducirlos, atrayéndolos con promesas de conocimiento y poder. Gabriel, en su inocente ambición, no escuchó las advertencias en las miradas calladas que lo seguían. Al caer la noche, Gabriel se dirigió a la mansión. La niebla comenzó a formarse alrededor de la casa, como una serpiente que envolvía sus muros. La puerta se abrió ante él sin esfuerzo, como si la casa misma lo estuviera esperando. La mansión parecía estar más viva que nunca, como si hubiera estado respirando en su sueño largo y profundo, esperando el momento adecuado para despertar. Gabriel cruzó el umbral con una mezcla de excitación y temor. La oscuridad lo envolvió de inmediato. El aire se sentía denso, casi impenetrable, y el frío que emanaba de las paredes era sobrenatural. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. La casa, con sus pasillos largos y vacíos, parecía estar construida de una manera que desafiaba toda lógica. Las escaleras se torcían de manera extraña, y las habitaciones parecían moverse de un lado a otro, cambiando de forma como si estuvieran distorsionadas por la propia mente de la mansión. A medida que se adentraba más en su interior, Gabriel comenzó a notar símbolos tallados en las paredes, algunos ocultos bajo capas de polvo, otros frescos, como si alguien los hubiera esculpido recientemente. La sensación de ser observado se intensificó, pero Gabriel, más centrado en su investigación, no permitió que el miedo lo dominara. Sin embargo, no pudo evitar el estremecimiento cuando una de las puertas se cerró detrás de él sin que nadie la tocara. Caminó por más pasillos hasta llegar a un salón amplio, donde encontró un viejo retrato en la pared. El óleo, envejecido por el tiempo, mostraba a un hombre de rostro borroso, con ojos que parecían seguirlo, observando cada uno de sus movimientos. Cuando se acercó al retrato, sintió una presión inexplicable en su pecho, como si la casa lo estuviera absorbiendo lentamente. Decidió alejarse, pero fue entonces cuando vio algo más,
una figura encapuchada de pie en la esquina de la sala, observándolo en silencio. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó la mano, y en un abrir y cerrar de ojos, Gabriel fue arrastrado hacia la pared, como si la misma casa se hubiera desmaterializado y lo hubiera atrapado en su interior. El suelo bajo sus pies se desvaneció, y un abismo oscuro se abrió, engulléndolo por completo. Afuera, el viento comenzaba a aullar con fuerza, y la luna llena parecía oscurecerse aún más, como si la casa estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. Gabriel, atrapado en las profundidades de la mansión, escuchó el eco de sus propios gritos resonando entre los pasillos vacíos. La casa no solo había tomado su cuerpo, sino también su alma. Esa misma noche, el pueblo despertó con una sensación extraña en el aire. Los aldeanos no sabían qué había ocurrido, pero algo les decía que la casa de las sombras había comenzado a extenderse más allá de sus muros. Nadie entendía aún qué estaba sucediendo, pero una inquietante sensación de inminente desastre comenzó a crecer en sus corazones. El horror que había permanecido oculto por siglos ahora parecía estar despierto y más fuerte que nunca. La mansión, que había sido un lugar de horror y misterio, había trascendido su propia existencia. No solo era un recipiente de almas atrapadas, sino que había comenzado a formar una entidad por sí misma, un ser oscuro que había aprendido a alimentarse no solo de miedo, sino de todo aquello que deseara conocer la verdad. Y así, la Casa de las Sombras continuó esperando, no solo a aquellos que buscaban desafiarla, sino a aquellos que no podían resistirse a la tentación de descubrir lo que realmente se ocultaba en su interior. Sin importar el tiempo ni la razón, la mansión se aseguraba de que nunca salieran, de que jamás pudieran revelar lo que realmente era, un lugar donde la oscuridad tomaba forma, una prisión eterna donde los curiosos se convertían en parte de su leyenda, y la casa, con sus sombras vivas, nunca dejaría de atraer a nuevas almas. Con el paso de las semanas, el pueblo comenzó a cambiar. Un aire de angustia envolvía a los aldeanos. Aunque nadie se atrevía a acercarse a la Casa de las Sombras, todos podían sentir su presencia. Las noches se volvían más largas, y el viento, que siempre soplaba con una quietud inquietante, ahora susurraba nombres, como si las voces de aquellos que habían desaparecido aún rondaran entre las ruinas de la mansión. Nadie se atrevió a hablar abiertamente de Gabriel, pero la sensación de que algo oscuro estaba sucediendo crecía cada vez más. Los niños, que antes jugaban cerca del pueblo, ya no se acercaban a la zona alrededor de la casa. Algunos empezaron a tener pesadillas extrañas, sueños en los que veían sombras acechando en la oscuridad, figuras encapuchadas que susurraban en lenguas olvidadas. Algunos soñaban con la casa misma, y aunque la mayoría no comprendía el significado de esos sueños, todos coincidían en una sensación: la casa se estaba acercando a ellos. Un día, en un intento por entender lo que estaba sucediendo, una joven llamada Penélope, que había crecido en el pueblo pero se había ido a estudiar en la ciudad, regresó al pueblo. Había oído hablar de los recientes sucesos y, decidida a obtener respuestas, no temía lo que pudiera encontrar. Aunque muchos le advirtieron, ella no estaba dispuesta a ceder ante el miedo colectivo. Penélope había estudiado el ocultismo y las energías que lo rodeaban, y pronto llegó a la conclusión de que la Casa de las Sombras no era simplemente un edificio maldito, sino algo mucho más antiguo y profundo. Había leído acerca de antiguos rituales que buscaban inmortalidad a través de la fusión de almas y materia, una transfiguración oscura que otorgaba poder a cambio de una existencia eterna, condenada a alimentarse de la oscuridad y la desesperación de quienes se acercaban. Al caer la noche, ella se dirigió hacia la mansión. Aunque sabía que podía enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas de lo que cualquier ser humano podría entender, estaba decidida a desentrañar el misterio y romper la maldición que había caído sobre el pueblo. Al llegar a la casa, la niebla se levantó, más espesa que nunca, casi impenetrable. La puerta, al igual que antes, se abrió ante ella, como si la casa misma la hubiera invitado a entrar. Pero esta vez, algo era diferente. La atmósfera, que siempre había estado impregnada de una sensación inquietante, parecía ahora densa, como si cada paso que diera en su interior estuviera alterando el equilibrio del lugar. Algo despertaba. Con cada paso que daba, Penélope sentía el peso de los ojos invisibles observándola,
la presión del poder oscuro que emanaba de las paredes. Al principio, intentó mantener la calma, concentrándose en los rituales y símbolos que había estudiado, pero la casa parecía moverse, como si tuviera una conciencia propia. Los pasillos se alargaban, y las puertas parecían abrirse y cerrarse sin motivo alguno. Finalmente, llegó al salón principal, donde un extraño resplandor provenía de una puerta cerrada. Sin pensarlo, la abrió. Lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era el altar que había visto en antiguos escritos, un altar que se decía era el centro de la energía de la casa. En su centro, una piedra negra vibraba con una energía antinatural. Alrededor de ella, talladas en las paredes, estaban las figuras de aquellos que habían desaparecido antes que ella. Las sombras de sus rostros se reflejaban en las superficies, como si aún estuvieran presentes, observándola, atrapadas entre la vida y la muerte. La piedra estaba conectada a un círculo de símbolos, y algo dentro de Penélope sabía que si no lograba destruirla, la casa seguiría devorando almas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, una figura emergió de la oscuridad, su presencia oscura envolviendo la sala. Era la misma figura encapuchada que Gabriel había encontrado, pero ahora no estaba sola. Tras ella, innumerables sombras emergieron del suelo, como si toda la mansión estuviera tomando forma en un solo ser. Los rostros de aquellos que habían sido atrapados se alineaban en la negrura, sus ojos vacíos mirando fijamente a Penélope. «Pensaste que podías romper la maldición», dijo la figura en un susurro que resonó en su mente. «Esta casa es más que un edificio. Es un ente vivo, un lugar de poder donde las almas no solo se pierden, sino que se funden con su propia oscuridad. Nadie ha logrado escapar, y tú no serás la excepción». Penélope se preparó para enfrentarse a la oscuridad que ahora la rodeaba, su mente buscando una forma de resistir, de destruir lo que había tomado tantas vidas. Sin embargo, la mansión parecía responder a su desafío, y las sombras se alzaron hacia ella, intentando invadir su ser. El frío se intensificó y la piedra en el altar comenzó a brillar con fuerza. Las sombras de las almas perdidas se proyectaban, cada una susurrando sus propios nombres, pidiendo ser liberadas. Penélope recordó un pasaje de un antiguo libro que había estudiado, una fórmula que, según la leyenda, podía destruir las energías que mantenían a la casa viva. Con determinación, comenzó a recitar las palabras en voz baja, enfocándose en la piedra y en las sombras que la rodeaban. A medida que pronunciaba las palabras, una vibración comenzó a recorrer el suelo, y la casa tembló como si estuviera resistiéndose al poder que estaba intentando desatar. Las sombras gritaron en un dolor indescriptible, y la figura encapuchada avanzó hacia ella, intentando detenerla. Pero Penélope no titubeó. Con una última palabra, el aire se iluminó con un resplandor cegador, y la casa entera pareció estremecerse. La piedra en el altar explotó en 1000 fragmentos, y una onda de energía negra se deshizo en el aire, arrasando con las sombras y la presencia que la casa había acumulado durante siglos. Con el estallido, la mansión cayó en un profundo silencio. La casa, su poder y su oscuridad, comenzaron a desmoronarse, como si su propia esencia fuera finalmente liberada. Penélope, agotada pero satisfecha, miró alrededor, esperando que lo peor hubiera pasado. Pero antes de que pudiera dar un paso, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir. La casa no estaba tan muerta como pensaba. El mal que había acumulado durante tanto tiempo había dejado una marca en el mundo, algo más allá de la destrucción de una simple mansión. Y aunque las sombras fueron derrotadas, lo que realmente habitaba allí, lo que realmente alimentaba a la casa de las sombras, nunca desaparecería por completo. Con un último grito de desesperación, la casa comenzó a colapsar, pero las sombras de aquellos que habían sido consumidos por ella aún permanecían, vagando en el limbo. La maldición de la casa no había terminado, solo había cambiado de forma, esperando su próxima oportunidad para reclamar más almas. Y así, la casa de las sombras desapareció de la vista, pero su influencia siguió latiendo en las oscuras fronteras de la realidad, un recordatorio de que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. La casa de las sombras, aunque destruida físicamente, dejó una marca indeleble en el pueblo. La gente, aunque aliviada por la desaparición de la mansión,
no pudo sacudirse el sentimiento de que algo aún acechaba en las sombras. La calma que siguió al colapso de la casa fue solo aparente. Los rumores empezaron a circular de nuevo, historias sobre cómo la casa no había sido destruida completamente, solo reprimida por un tiempo. Algunos hablaban de figuras fugaces que se veían por las noches, sombras que se deslizaban por las calles, siempre a la orilla de la vista, siempre a un paso de ser vistas de cerca. Penélope, aunque había liberado a las almas atrapadas, se dio cuenta de que la casa de las sombras nunca desaparecería del todo. Había tocado algo mucho más profundo, algo antiguo y oscuro que no podía ser borrado por un simple hechizo o ritual. El poder que había alimentado la casa no provenía solo de las personas que había devorado, sino de un pacto más antiguo que trascendía el entendimiento humano, algo que había existido mucho antes de que el pueblo fuera fundado. Ese mal había estado presente desde el principio, esperando el momento adecuado para manifestarse. Un año después del colapso de la casa, Penélope volvió a investigar. Aunque las ruinas de la mansión ya no eran visibles, sabía que el mal que había residido allí seguía buscando una forma de renacer. Viajó por varias bibliotecas antiguas, leyó libros arcanos, consultó textos prohibidos, pero todo lo que descubrió no hizo más que sumirla en una oscuridad aún mayor. Encontró menciones a rituales que podrían sellar para siempre cualquier vestigio de la casa, pero para ello debía encontrar un objeto perdido, uno que solo había existido en leyendas. El objeto era un antiguo medallón, una reliquia que supuestamente había sido llevada fuera del pueblo siglos antes, después de un evento desconocido en el que la casa había sido construida. Según los relatos, quien poseyera el medallón tendría el poder de destruir cualquier vestigio del mal que había quedado atrás. Pero también se decía que aquel que intentara usarlo correría el riesgo de convertirse en parte del mismo mal, condenado a nunca escapar. El viaje de Penélope la llevó de nuevo al corazón del pueblo, en busca de alguna pista que la guiara hacia la reliquia. El pueblo había cambiado, pero no del todo. Había algo en el aire, una sensación de que las personas vivían bajo una sombra invisible, como si todos compartieran una memoria colectiva sobre lo que había ocurrido, pero sin hablar nunca de ello. Una noche, mientras caminaba por las viejas calles del pueblo, algo extraño sucedió. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear, y un viento frío recorrió el aire, trayendo consigo susurros que solo Penélope podía oír. Sus pasos la guiaron involuntariamente hacia un pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Allí, entre las tumbas desmoronadas, encontró algo inesperado, una tumba sin nombre, cubierta por un manto de musgo, pero con un símbolo familiar grabado en la piedra. Era el mismo símbolo que había visto en la Casa de las Sombras. El terror recorrió su columna vertebral, pero antes de que pudiera hacer algo, una figura se materializó ante ella, emergiendo de la niebla como una sombra hecha carne. Era un hombre, pero no completamente humano. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera a medio camino entre la vida y la muerte, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Has venido por el medallón», dijo la figura con voz profunda, resonando en el aire como un eco lejano. «Pero no sabes lo que buscas. El medallón no es un objeto para salvar a los que se atreven a desenterrar el pasado. Es una llave que abrirá la puerta del último refugio de la Casa de las Sombras». Penélope retrocedió, pero no podía huir. El hombre, o lo que fuera, avanzó lentamente hacia ella, y con cada paso que daba, las sombras parecían moverse, acercándose cada vez más, como si la oscuridad misma tuviera voluntad propia. «El mal nunca muere», continuó la figura. «Solo se transforma, se esconde, y espera. Tú pensabas que habías acabado con él, pero lo que has liberado solo ha dejado paso para que renazca de nuevo, más fuerte. Si deseas destruirlo de una vez por todas, debes hacer lo que nadie ha hecho antes, deshacer el pacto». Penélope, con el corazón latiendo aceleradamente, entendió que el camino que había tomado no tenía vuelta atrás. Había desencadenado algo que no podía controlar, algo mucho más grande que cualquier hechizo o ritual. La figura le extendió la mano, y en su palma brillaba el medallón. Era antiguo, pero el símbolo que adornaba su superficie era el mismo que había visto en la mansión. Penélope lo tomó, sintiendo cómo una fuerza desconocida la invadía al instante.
El poder del medallón era inmenso, pero también era oscuro, corrupto. Debes elegir, dijo la figura. Usa el medallón para sellar todo, y nunca verás el sol de nuevo. O haz lo tuyo y conviértete en el guardián de este lugar, para siempre. Penélope sintió cómo el medallón comenzaba a quemar su piel. Sabía que no podía ceder a la tentación, que usarlo significaba perderse a sí misma para siempre. Con una fuerza renovada, dejó el medallón caer al suelo y lo aplastó con su pie, escuchando el crujido de la reliquia destrozándose bajo su peso. El aire se llenó de una vibración, y la figura se desvaneció en la niebla. Penélope sabía que, aunque había hecho lo correcto, la oscuridad aún no había sido completamente erradicada. La casa de las sombras, por mucho que hubiera desaparecido, nunca se iría por completo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo respiraba sin el peso de esa maldición, aunque siempre quedara un resquicio de oscuridad al acecho en la periferia, esperando su oportunidad para regresar. Y Penélope, exhausta pero decidida, juró que si algún día el mal regresaba, ella sería la última barrera entre el pueblo y las sombras. El ciclo no había terminado, pero ella estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario, sin importar el precio que tuviera que pagar. La casa de las sombras había caído, pero su legado permanecía, esperando a ser descubierto por la próxima alma curiosa que se atreviera a desafiar su oscuridad. Los años pasaron, y el pueblo se fue acostumbrando a la quietud, como si la oscuridad que había marcado su historia se hubiera desvanecido por fin, aunque nunca completamente olvidada. Penélope, después de destruir el medallón y enfrentar el mal que había acechado la casa, se convirtió en una figura solitaria, algo distante de los demás. Los recuerdos de la casa de las sombras aún la atormentaban en sueños, pero no podía dejar que eso la dominara. Sabía que el mal siempre regresaba en una forma u otra, y su tarea era estar lista para enfrentarlo. Un día, mientras caminaba por el borde del bosque, donde la niebla solía levantarse por la mañana, algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de ella, como si un hilo invisible la estuviera tirando hacia algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Un sentimiento de incomodidad, un presagio de que lo que había sido detenido no se había ido para siempre. De repente, una sombra apareció en su camino. Era una figura encapuchada, su rostro invisible, pero algo en su postura hizo que el corazón de Penélope se detuviera. La sombra no hablaba, pero su presencia estaba cargada de una energía que la envolvía. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Te hemos estado esperando, dijo la sombra finalmente, su voz como un susurro en el viento. Penélope no se movió, pero sus manos se apretaron alrededor de la rama que llevaba en su mano, un antiguo talismán de protección que había adquirido en sus estudios. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que temblaba, aunque intentó mantener la calma. La sombra levantó lentamente su mano, señalando hacia el horizonte, donde las primeras luces del atardecer se colaban entre los árboles. No somos una entidad, Penélope. Somos lo que queda después de la destrucción. Lo que sobrevive en los rincones olvidados. Y hemos regresado. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el lugar, y Penélope sintió como si el suelo debajo de sus pies se abriera. Al voltear, vio que el bosque que conocía ya no era el mismo. Los árboles, antes frondosos y familiares, ahora parecían distorsionados, sus troncos encorvados y sus hojas ennegrecidas, como si todo estuviera siendo absorbido por una fuerza extraña. La sombra se acercó lentamente. El mal que creías derrotado aún se encuentra arraigado aquí, Penélope. Los que fueron liberados aún siguen siendo parte de la casa. Ellos no pueden descansar, y nosotros somos el eco de su existencia. Penélope entendió al instante. Lo que había hecho al destruir el medallón no había sido suficiente. Aunque había liberado a las almas atrapadas, esas almas no podían descansar porque el mal que las había tomado había dejado una huella imborrable en el mundo. El pacto no solo había vinculado la casa, sino también la propia tierra sobre la que estaba construida. Y ahora, esa tierra reclamaba lo que le pertenecía. Debes elegir, continuó la sombra, su voz ahora más grave y ominosa. Aceptar lo que eres, lo que has hecho, y unirte a nosotros, o deshacer lo que hiciste y pagar el precio. Penélope,
Aunque sintió miedo, no podía retroceder. Su mente, por un breve momento, recordó la frase de un antiguo sabio que había leído en sus estudios: el mal que se alimenta de la oscuridad nunca muere, solo cambia de forma, como la sombra que se adapta al contorno del objeto que la proyecta. Sabía que lo que enfrentaba ahora no era una simple batalla, sino algo mucho más complejo, algo que no podía destruir con un solo acto. El mal de la Casa de las Sombras ya no estaba limitado a una mansión o a una época específica, estaba incrustado en las entrañas del mundo mismo. La sombra parecía leer sus pensamientos. ¿Sabes lo que debemos hacer? Lo que cada generación debe hacer. Somos los guardianes, pero el ciclo debe renovarse. Deberás sacrificarnos, Penélope. No hay otro camino. Penélope, con el corazón acelerado, miró la figura que se desvanecía lentamente. El sacrificio. Esa era la única solución. El precio que tenía que pagar no era solo un acto físico, sino algo mucho más profundo. El mal debía ser absorbido, contenido en un solo lugar, sellado para siempre. Con un movimiento rápido, Penélope sacó un pequeño frasco de su bolso, el cual había preparado años atrás para este momento. En su interior, guardaba la esencia del medallón destruido, el último vestigio del poder que había una vez sellado la Casa de las Sombras. Con una concentración absoluta, recitó las palabras que había aprendido durante su vida de estudios en el ocultismo. No podía dudar, no podía titubear. Este sacrificio no solo era por ella, sino por todas las almas que aún sufrían por el poder de la casa. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Las sombras que la rodeaban comenzaron a elevarse, tomando formas grotescas y retorcidas, pero Penélope no vaciló. Con un grito de determinación, vertió el contenido del frasco en la tierra que había sido sellada por la casa, y las sombras comenzaron a retorcerse en agonía. El suelo se abrió, y la energía oscura fue absorbida por el mismo vacío que había generado el mal siglos atrás. La sombra que la había guiado apareció una última vez, mirando a Penélope con una tristeza infinita. Has hecho lo que muchos no podrían, pero recuerda, este ciclo nunca se detendrá. Las sombras seguirán, pero siempre habrá una oportunidad para enfrentarlas. Con esas palabras, la sombra se desvaneció, y el bosque se calmó. La tierra ya no temblaba, y el aire, aunque pesado, había dejado de estar tan cargado de oscuridad. Penélope se quedó allí, exhausta pero con un sentimiento de paz. Sabía que su lucha no había sido en vano. Había hecho lo que se necesitaba, aunque no pudiera detener lo inevitable. La Casa de las Sombras no volvería a manifestarse de la misma manera, pero su legado nunca desaparecería completamente. Sin embargo, Penélope, al menos por ahora, había sellado el mal para otra generación. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse por encima del bosque, el pueblo, sin saberlo, seguía su vida. La historia de la Casa de las Sombras quedaba como una leyenda olvidada, pero en las sombras, en los rincones oscuros de la tierra, siempre quedaría un eco. Porque el mal, al igual que las sombras, nunca desaparece por completo, siempre espera en las fronteras de la luz, listo para regresar.